Como siempre en Israel, cuando comenzamos un encuentro, saludamos a alguien, siempre la palabra es shalom, que es paz, que nunca viene mal. Es realmente un verdadero placer y un honor volver a la bendita tierra de Chile. Siempre me emociona cuando tengo encuentros en América Latina, ¿no? Y volver a dar la presentación ahora en la lengua de uno. Y en este caso, y a diferencia de la presentación hace un año, en donde simplemente tuve unos momentos para una presentación general, en esta mañana, con este seminario, la idea es no solamente presentar el tema, sino poder entrar también más en detalle. Como bien pueden entender, aun cuando lo llamamos seminario, 3 horas no son suficientes. Pero si hubiera estado o venido aquí a Chile por un semestre, también hubiera dicho lo mismo. Tienen que entender, desde que se hallaron los primeros rollos allá para la década del 40, hasta el día de hoy, hay más de 30.000 publicaciones, libros y artículos. Y por lo tanto, es muy difícil poder presentar en toda su complejidad uno de los temas más fascinantes de la cultura moderna, como son los rollos del Mar Muerto. Seguramente ustedes saben que todo intelectual o todo profesional, cuando está enamorado de su tema, trata de convencer a la gente que lo suyo es lo más importante. Pero en este caso puedo darles, con total sinceridad, puedo decirles que en este caso yo tengo razón. Y las próximas 3 horas van a ser tratar de probar esta afirmación. ¿Por qué los rollos del Mar Muerto resultaron ser la mayor revolución intelectual en los estudios antiguos y específicamente en todo lo que tiene que ver con el judaísmo antiguo y con los comienzos del cristianismo? Ahora, dado que no los conozco de manera individual y no puedo saber cuál es la preparación de cada uno, y no quiero que se encuentren en una situación donde se presuponga que tienen que saber algo para poder entender mi presentación, lo que voy a hacer en la primera parte es una presentación detallada pero general a la vez de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando se habla de los rollos. Para aquellos que leyeron alguna vez sobre el tema, cosa que les permita recordarlo. Para aquellos que no, es una oportunidad de conocer el tema y de esa manera poder tener una base común para que el resto de la presentación les sea comprensible. Parezco un pianista. Entonces, ¿todos ven bien o quieren que apaguemos la luz? Ok, bueno, simplemente molesta. Ok, ya espero entonces que para beneficio de ustedes puedan apagar esas luces, cosa que les sea cómodo ver la imagen. Y como dije en esta primera parte, lo que yo quiero es presentar el descubrimiento de los rollos. Ahora, la historia es mucho más que simplemente una narrativa. En este caso, la historia es también la clave para entender la manera en que fueron estudiados, comprendidos y analizados estos manuscritos. Tiene mucho que ver con la manera en que fueron descubiertos. Por lo tanto, la historia misma es una clave para poder entender esos 60 y un poco más años de estudio de estos manuscritos. Primero quiero que entiendan la zona en de la cual nosotros tenemos que hablar, que es el desierto de Judea. No sé cuántos de los aquí presentes han estado en la tierra de Israel,
Pero específicamente el desierto de Judea y mucho más, específicamente el área del Mar Muerto, es clave para poder entender los textos e incluso los hombres de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta mañana. Les recuerdo que la zona del Mar Muerto es el lugar más hondo del planeta. Son menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Y esto es significativo porque, por ejemplo, Jerusalén se encuentra a más de 800 metros por sobre el nivel del mar. Eso significa que se sube a Jerusalén y se desciende al Mar Muerto. Y sobre ese punto vamos a volver un poco más adelante. Es una de las zonas más secas del planeta. El concepto de desierto ustedes también lo conocen aquí en Chile. En el caso, por ejemplo, de Israel, abrimos las noticias con la cantidad de lluvia de ese día. Y cambia el estado de ánimo de la nación si el lago Tiberíades aumentó en 1 centímetro. ¿Sí? Es decir, que es realmente una región que depende de las bondades de la naturaleza, de la gracia divina y de la lluvia. Y este lugar es el lugar que habrá de jugar un papel central en la historia de la arqueología moderna. Ahora, la historia tiene visos de ser casi fantástica. Si no fuera cierta la historia que voy a contar, pensarían que Spielberg escribió esta historia. La historia comienza con beduinos de la tribu de Taamire, beduinos que hasta hoy en día viven en el área del desierto de Judea, y ellos afirman que sea por casualidad, como ellos lo dicen, o por ahí de exprofeso, buscando, como sabemos, tesoros en cuevas de la zona, ellos dicen que en una de las cuevas, de las tantas que hay en esa región de la tierra de Israel, y específicamente una, que es la cueva que hoy llamamos la número 1. Por supuesto que para ellos era simplemente una cueva, solo el tiempo hizo que esa fuera la primera de una serie de descubrimientos. Ellos dicen que buscando una cabra perdida, y siempre digo a la gente, gracias a esa cabra tengo profesión. Ellos dicen que entran a la cueva y encontraron unos 10 jarrones como estos, de los cuales 8 estaban vacíos. Uno dicen que estaba lleno con algo que parece tierra, y en uno encontraron 3 de los manuscritos dentro de ese jarrón envuelto con un textil. Y luego, unos días después, volvieron a entrar y encontraron otros 3 documentos. Es decir, que primero hablamos de los primeros 7 rollos del Mar Muerto. Ahora, este punto es un punto muy importante, los primeros 7, porque todavía ustedes no lo pueden saber, tampoco lo van a saber los beduinos, pero resultó ser que los primeros 7 manuscritos van a ser los más importantes, los mejor conservados, y probablemente la clave para poder entender el misterio, pero en ese momento nadie se lo sabía. Ahora, ¿qué son estos 7 rollos del Mar Muerto? Fundamentalmente podemos dividir estos primeros 7 en 3 categorías básicas, que es una categoría que nos sigue sirviendo con el pasar del tiempo para distinguir los diferentes tipos de manuscritos. Entre esos manuscritos, 2 son manuscritos que nosotros llamamos manuscritos bíblicos. Aquí quiero hacer una salvedad. En estos años, que es la época grecorromana, no existe todavía la Biblia hebrea. La Biblia hebrea como colección de libros sagrados se habrá de conformar como tal
solo para finales de esa época, algo así como fin del primer siglo de nuestra era, hasta probablemente el siglo III. Lo que existe son los libros que habrán de formar parte de la Biblia hebrea, pero la Biblia todavía como Biblia no existe. Y por eso llamar estos libros manuscritos bíblicos es un anacronismo. Pero de todas maneras, nosotros los conocemos como tal, como manuscritos bíblicos. Y entre estos primeros 7, 2 de esos manuscritos eran manuscritos del mismo libro, que ya eso puede tener un significado importante. Ambos copias del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Cuando se halla más de una copia del mismo libro en una misma cueva, se los clasifica siguiendo un orden alfabético, A, B, C, A, B, C. Por eso tenemos el manuscrito A de Isaías y el manuscrito B. El manuscrito A de Isaías es este. Este manuscrito es un manuscrito que resultará ser el segundo en extensión de todos los hallados entre los rollos del Mar Muerto. Tiene 7,34 metros su extensión. Escrito en hebreo, como obviamente está escrito el libro de Isaías original en la Biblia. Esta fotografía que ustedes ven específica es histórica porque ustedes ven que el manuscrito está parcialmente enrollado. Yo nunca los vi enrollado y tampoco ya nunca más habrán de estar enrollados a los efectos de poderlo preservar. Están desenrollados en toda su extensión. Para los presentes, para que practiquen su hebreo, este es un close-up del manuscrito, no fue tratado por Photoshop. ¿Sí? Y ven, aunque no sepan hebreo, ven que el texto es absolutamente legible. Mis hijos nacieron en Israel, tengo 3. Por casualidad, justo son los mejores. Y si le preguntara a mis hijos que lean del libro, ellos van a poder leerlo, pero con un poco de dificultad, porque algunas de las letras les resulta un poco extraño. Pero, por ejemplo, probablemente alguno de los presentes conozca o lea la palabra hebreo. ¿Alguien puede saber qué dice acá? Acá dice Jerusalén, que es muy legible. Incluso para un hebreo parlante moderno, le va a resultar por ahí la primera de las letras, la yod, algo diferente, pero en última instancia enseguida lo va a leer. ¿Sí? Y es, por supuesto, cuestión de entrenamiento. Ahora, nosotros datamos este manuscrito para finales del siglo II antes de nuestra era, algo así como entre el 120 y el 100. Y les recuerdo, es la época de los macabeos. Específicamente hablando, en esos años rige los destinos de Israel Juan Hircano I, el gran líder macabeo. Y este manuscrito contiene los 66 capítulos que tiene el texto masorético tradicional de nuestras Biblias modernas, en el mismo orden. Generalmente después de decir esto, la gente me pregunta, ¿pero el texto es el mismo? Es muy próximo, pero no es idéntico. La mejor edición científica en el mundo de este texto acaba de salir hace unos 3, 4 años atrás, que es el volumen 32 de la serie de Oxford, DJD, Discoveries of the Judean Desert, por 2 de los grandes biblistas contemporáneos, el profesor Peter Flint, de Western Trinity University en Vancouver, y Eugene Ulrich, de la Universidad de Notre Dame. Y cuando comparan este texto de Isaías, manuscrito A, con la Biblia hebrea que tenemos nosotros, y si ustedes las leen en traducción, todas las traducciones están hechas a partir del texto masorético tradicional, hallaron 2.600 diferencias, que suena mucho, pero en realidad las diferencias pueden variar en letras, en palabras o incluso en algunas líneas, pero básicamente es el mismo texto. ¿Y por qué digo esto? Para los biblistas presentes en esta conferencia, si los hay, cuando se habla del libro de Isaías, algunos conocen
que ahí se habla de un primer Isaías, de un segundo o deutero Isaías o un tercer Isaías. No quiero complicar los lunes a la mañana con estos temas, pero lo que tienen que entender que el libro de Isaías en realidad es como si fuera una antología, que solo una parte, comprendidas entre los capítulos 1 y 39 con algunas excepciones, esos oráculos pueden ser atribuidos al profeta Isaías original que vivió hace 2800 años. ¿Cómo se los puede atribuir? Es otra cuestión. Y a partir del 40 es establecido en el campo de los estudios bíblicos que esos oráculos ya no fueron pronunciados por el Isaías original, sino por otro profeta que vivió probablemente unos 200 años más tarde, y es un profeta de la época del exilio y del retorno, algo así para el siglo VI. Y probablemente incluso hay un tercer Isaías. Ahora, esas son las conclusiones de los biblistas. Esta obra tiene todo el texto de Isaías como lo conocemos nosotros. Es decir, que para fines del siglo II, el libro de Isaías ya había llegado a un estadio redaccional, editado como nosotros lo conocemos. Todo lo que dijimos antes sucedió antes. Y eso nos permite colocar el libro de Isaías en un momento de esa evolución literaria del texto. Conclusión muy importante para los biblistas. Pero además tienen que entender que la importancia fundamental de este descubrimiento fue que antes del descubrimiento del manuscrito A y del manuscrito B de Isaías, que ya no es un texto completo, es que antes de estos dos manuscritos, todos los manuscritos de la Biblia hebrea que teníamos en nuestras manos tenían origen medieval, no eran de época tan antigua. Por ejemplo, miren estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda ven una página del Códice de Alepo. Alepo es una ciudad de Siria, pero el manuscrito realmente nace en la tierra de Israel, en Tiberíades, y tiene 1000 años. Es considerada la versión masorética o tradicional más precisa del mundo. Y todas las Biblias modernas, en última instancia, se refieren a esa versión, que por rara casualidad del destino también lo tengo en mi colección en el Santuario del Libro en Israel, el original. Fue anotada y vocalizada por el gran masoreta, que eran los sabios expertos en los textos bíblicos, Aaron ben Moshe ben Asher. Para aquellos que no conocen hebreo, el Pentateuco de Moisés o la Torá que leemos los judíos en la sinagoga es un texto no vocalizado. Significa que cuando van a una sinagoga y alguien lo está leyendo, lo sabe de memoria, el texto. Y el texto fue fijado para ser leído de acuerdo a la tradición. Este texto tiene acá, aunque no lo puedan ver, unos puntos. Esos signos diacríticos son precisamente esas vocalizaciones que les permite leer e incluso también saber cuándo comienza y termina la frase. El texto del Pentateuco no tiene punto y coma, punto final, y se puede imaginar que hay una gran diferencia si una frase la leemos incluyendo una palabra o no incluyéndola. Eso tiene que ver también con la historia y la interpretación. Pero además este texto tiene acá notas académicas. En latín se llama la Masorá Magna y la Masorá Parva, que son notas del sabio masoreta explicando los fenómenos textuales del texto. Me imagino que para los presentes les resulta un tema muy esotérico, problemas de notas textuales, pero quiero que entiendan que antes de discutir sobre qué es lo que dijo Dios, primero tenemos que saber qué está escrito en el texto. Y qué está escrito en el texto es un tema muy complejo. Pueden imaginarse los ríos de tinta y los miles de libros escritos, a veces simplemente cómo se tiene que entender una frase, que es una frase clave. Y eso está en función de textos. Por lo tanto, el problema es un problema importante, saber cuál es la versión del texto. Y este texto tiene 1000 años. Aquí tiene una imagen
del Códice de Leningrado, se lo llama como el Códice de San Petersburgo del siglo XI. Es una página del manuscrito bíblico medieval más antiguo del mundo completo. Tenemos otros manuscritos, pero no están completos. Es el único que está completo, del siglo XI. Ahora, tenemos manuscritos más antiguos. Por ejemplo, este es el Codex Cairensis del Cairo, del siglo IX, que contiene la parte de los profetas. No es todo la Biblia hebrea, solamente la segunda de las partes. E incluso tenemos más antiguos, como son fragmentos de la Biblia hebrea en la Genizá del Cairo. La Genizá es uno de los grandes descubrimientos de textos de fines del siglo XIX en la sinagoga Ibn Ezra, en el antiguo Cairo. Y este es un fragmento de un rollo de la Torá que leemos en la sinagoga, del libro de Génesis, datado para el siglo VI, VII, pero ven, simplemente es una parte de un rollo de la Torá, pero tiene solamente 1400 años. Acá también les traje, por ejemplo, estos son del libro de Isaías, hoy en la Rhineland Gniza, en Irlanda, pero no teníamos manuscritos antiguos. En realidad sí teníamos, pero no en hebreo. Todos estos están escritos en hebreo, que es la lengua original. Por ejemplo, teníamos el Codex Sinaiticus. El Codex Sinaiticus es uno de los manuscritos bíblicos más importantes del mundo, hallado en el monasterio Santa Caterina en Jebel el Musa, en el sur de la península del Sinaí, del siglo IV, pero está escrito en griego. El texto es una traducción judía, es la traducción de los 70, o la Septuaginta, llevada a cabo por los judíos entre el siglo III y siglo I antes de nuestra era en Alejandría, pero es en griego, no en hebreo. Y fue el texto que luego los judíos dejaron de lado y el texto fue adoptado como texto sagrado por la cristiandad. Es decir que obviamente cuando se encontraron rollos bíblicos de hace 2000 años, no hay que ser realmente un genio para poder entender el enorme interés que eso generó en el mundo, teniendo uno de esos libros completos de hace 2000 años. Pero como si esto fuera poco, parezco un vendedor, ¿sí? Además de los 7 rollos, 2 eran bíblicos. ¿Qué otra cosa más se halló? Se halló este manuscrito, el apócrifo del Génesis. Como su nombre lo indica, no es el libro de Génesis del Pentateuco de Moisés, es un apócrifo. De un punto de vista literario, esta obra escrita en arameo, probablemente del siglo I antes de nuestra era, es un comentario o un raconto de las historias del Génesis, que combina desarrollos exegéticos, interpretativos del texto junto con el texto bíblico. En otras palabras, este texto, que no lo conocíamos hasta su descubrimiento, nos permite entender cómo judíos hace 2100, 2200 años leían las historias bíblicas. ¿Qué historias conocían sobre los patriarcas? El texto era un texto muy dañado cuando ya fue hallado, y por eso solamente tenemos las secciones correspondientes entre el capítulo 5 y el capítulo 15 del libro del Génesis. Y resultó ser que es la única copia en el mundo de ese libro. No tenemos otra, esa es la única. Es decir, que empezamos a ver que los rollos del Mar Muerto, esos primeros rollos, no solamente nos permiten tener una copia antigua de un libro que conocemos, como Isaías, sino también libros nuevos que no conocíamos. Y toda información sobre algo que no conocíamos siempre representa naturalmente un aporte excepcional para la investigación. Ahora, nos quedan de esos 7, nos quedan 4. Y esos 4 pertenecen a una tercera categoría, que los llamamos nosotros los manuscritos sectarios. Uno de los ejemplos es el comentario o el Pesher del Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Como ustedes conocen a Amós, Joel,
Habacuc, el verdadero profeta, vivió en la tierra de Israel hace 2600 años. Antes de la destrucción del primer templo, en el siglo VI por los babilonios. Pero este comentario no es la obra de Habacuc, que tenemos en la Biblia hebrea, que contiene 3 capítulos, sino es un antiguo comentario de la época romana. Está escrito en hebreo, la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, en donde unas personas interpretan los oráculos del profeta, 2 de los 3 capítulos. Probablemente no conocían el tercer capítulo. Y lo que tiene de particular es que en base a la teología, a la sociología y a la terminología de estos textos, resulta claro que no era literatura de todo Israel, sino era una literatura conocida dentro de círculos de grupos separatistas que probablemente se veían a sí mismos como los elegidos de Dios, estos grupos de característica sectaria, y esta literatura dentro de la cual tenemos el comentario del Habacuc, la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, conocido como la guerra de los hijos de la luz y los hijos de las sombras, y el rollo de las gracias, son claramente textos que forman una tercera categoría, y en todos los casos, libros que nosotros no los conocíamos. Ahora, como pueden entender, en esta primera presentación rápida de estos 7 manuscritos, todo lo que acabo de decir les era irrelevante a los beduinos. Los beduinos no tenían ningún propósito de aportar a la ciencia. Querían hacer dinero, no solo los beduinos. Y entonces, después de dudar qué hacer con eso, y por supuesto no podían entender qué era lo que tenían en sus manos, deciden finalmente vendérselos a 2 vendedores o comerciantes de antigüedades de la ciudad de Belén, en el sur de Jerusalén, y uno de ellos, que habrá de jugar un papel muy importante en este drama, es Jalil Iskander Sahin Kando. Kando era de profesión zapatero, significa que es un experto en pieles, y los rollos de muertos, la mayoría están escritos en cuero de animal, así que es un experto. Y además de eso era comerciante de antigüedades, y este árabe cristiano compra a los beduinos 4 de esos manuscritos, y a su vez termina vendiéndoselos al metropolitano Atanasio Samuel. Atanasio Samuel es como obispo de la escuela de la iglesia sirio-jacobita en el este de la ciudad de Jerusalén. Él dirige el monasterio San Marcos y paga por 4 rollos del Mar Muerto la increíble suma de $100. Tengo que aclarar, son $100 de fines de la década del 40, pero sigue siendo $100. Creo que hasta el Instituto Chileno compraría 4 rollos por $100. Y sin pedir descuento seguramente, ¿no? Ahora, Atanasio Samuel no sabe lo que está comprando. Cree que es textos antiguos, pero no tiene el conocimiento para poder evaluarlo. Y esta historia es tan fascinante que los otros 3 rollos los compra ahora un profesor judío, el profesor Eliezer Lipa Sukenik, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista. Es el que excava, por ejemplo, la famosa sinagoga de Beit Alfa y descubre el famoso mosaico en 1929. Es el fundador del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea y además el padre del gran arqueólogo israelí Yigael Yadin. Él compra 3 de los rollos para la Universidad Hebrea y la primera publicación en la historia sobre los rollos la hace él en 1948. Y es el primero en la historia de la investigación que sugiere que los rollos del Mar Muerto, que en esa época era lo que él conocía, pueden haber tenido algún tipo de relación con los esenios. Sobre ellos yo voy a mencionar. Es un grupo, una de las sectas mencionadas solamente en 3 fuentes antiguas. En los escritos del gran filósofo judío Filón de Alejandría, en los escritos del
historiador judío de fin del siglo I de nuestra era, Flavio Josefo, y del geógrafo romano Plinio el Viejo. Ahora, Atanasio Samuel todavía quiere saber si hizo un buen negocio. Y entonces lleva esos rollos al Instituto Americano de Arqueología, el American School of Oriental Research, hoy se llama el Instituto Albright, en el este de Jerusalén, y se encuentra con John Trevor. John Trevor estaba haciendo su postdoctorado en la Universidad de Yale en Jerusalén. Él trae los rollos. Ven en esta foto, lo que presenta aquí no es papel higiénico, es el rollo de Isaías. Bueno, entonces, los americanos también llegan a la conclusión, como había llegado Sukenik, que los manuscritos son manuscritos originales. Y le recomiendan a Atanasio Samuel que saque los manuscritos de la tierra de Israel. Estamos ahora en 1948, les recuerdo, son los años de la Guerra de la Independencia, que estalla en mayo de ese año, y en consecuencia Atanasio Samuel saca de contrabando los rollos en su posesión vía Beirut a los Estados Unidos. Y por primera vez en la historia los rollos del Mar Muerto están en exhibición no en la tierra de Israel, sino en América, en la Library of Congress, en la Biblioteca del Congreso en Washington, en el Instituto de Oriental Studies en Chicago. Y les cuento una anécdota. Hace unos años atrás estaba como profesor visitante en Chapel Hill, en la Universidad de North Carolina, y le comento al profesor, un gran arqueólogo americano, Eric Myers, que había leído en la literatura que los rollos habían estado en la Universidad de Duke, pero si sabía dónde habían estado. Me dice, Adolfo, no lo sé. Dice, pero en el break, después de las conferencias, vayamos a los archivos. Y cuando fui a los archivos en Duke, encontré esta imagen. Los rollos del Mar Muerto habían estado en exhibición en la iglesia. Fíjense, acá está la cruz, acá tienen el altar, y acá hay 3 de los rollos. El cuarto, el apócrifo del Génesis, estaba en un estado tan frágil que no se animaron a abrirlo. Y siempre me pregunto, ¿qué pensaba el público que vio los rollos? El dueño de los rollos es un sacerdote. Los rollos están en exhibición en una iglesia y son de la época de Jesús. Eso significa que ya desde muy temprano podemos entender que hay un interés enorme por parte de los no judíos en precisamente los rollos. Porque la gran esperanza era que los rollos, viniendo de esa época, echaran luz sobre los orígenes del cristianismo, o incluso esperando hacer referencia a Jesús, a Juan Bautista, a Pablo, ¿no? Y me imagino que muchos de ustedes también están esperando eso. Y sobre eso vamos a hablar en la segunda parte. Eso es para obligarlos que vuelvan después del break. Ahora, pero la verdadera intención de Atanasio Samuel era vender los manuscritos. ¿Cuánto había pagado? ¿Se acuerdan? Ahora quiere $1 millón. Son $1 millón de los años 40, que no es poca cosa. Y en consecuencia, sucede que, para sorpresa de ustedes, no consigue venderlos. No consigue venderlos porque algunos no están convencidos de que sean originales. No consigue venderlos porque algunos creen que realmente son muy caros. Y en última instancia lo que decide Atanasio Samuel es colocarlos en una caja fuerte esperando que alguna vez pueda venderlos a un mejor precio. Mientras tanto, ahora volvemos a la tierra de Israel, se firmó el cese de fuego entre el naciente Estado de Israel y los países árabes en conflicto. Y Jordania controla a partir de 1949 los territorios de Samaria y Judea. Qumrán está en la zona de Judea. Y entonces le encomienda al profesor, al padre Roland Devaux, en esos años el director de la École Biblique, la Escuela Arqueológica y Bíblica Francesa, hasta hoy en día, en el este de Jerusalén, y una de las más
de las instituciones más importantes en los estudios bíblicos a nivel mundial, de poder ubicar esa cueva en la cual se habían encontrado los primeros rollos. Y a través de un soldado de las fuerzas belgas de las Naciones Unidas, llegan a esa cueva número 1, De Vaux la reexcava y encuentra fragmentos de otros 70 manuscritos. Es decir, 10 veces más de lo que él había hallado. Y entre 1951 y 1956, De Vaux excava unas ruinas que se encuentran a 1 kilómetro al sur de la cueva número 1, que se llama Qumran. Khirbet en árabe es ruinas, ruinas de Qumran. En muchos mapas que tratan de la época van a encontrar ustedes el nombre Qumran, pero el nombre Qumran no es el nombre histórico. Qumran es un nombre moderno, lo encontramos recién testimoniado en las fuentes de viajantes en Palestina de fin del siglo XIX y probablemente venga del árabe. Qamar en árabe es luna, como por ejemplo Jericó, en hebreo es Jericó y Areaj es luna. De Vaux empieza a excavar Qumran. Qumran en dimensiones no es muy grande, es entre 100 metros por 80, no es Teotihuacán. Pero la importancia a nivel mundial por los rollos es excepcional de Qumran. Por eso el interés mundial de todo lo que se halla en Qumran. Les traje algunas imágenes para que vean qué es Qumran. Si ustedes vienen a visitar Qumran, se entra por el norte y aquí es esta parte lo que debe haber sido como la base de una torre, cosa que plantea qué función tuvo Qumran, si acaso fue un tipo de fortaleza, un fuerte, si fue solamente una torre de vigilancia. Luego hay unas habitaciones en el centro excavadas por De Vaux. En este seminario no voy a entrar en detalles arqueológicos, es el nivel 1B de Qumran, pero estas 3 habitaciones, De Vaux llegó a la conclusión que deben haber servido con algún propósito de actividad literaria, y eso es porque encontró tinteros. ¿Se acuerdan que algunas veces se usaban tinteros? Hoy mis hijos esperan por lo menos encontrar un iPad. ¿Sí? No pueden creer que se escribía alguna vez de esa manera. Luego se encontró en esta habitación lo que luego de ser reconstruido en los laboratorios fueron unas mesas, pero no sabemos para qué servían. Si ustedes creen, bueno, las mesas se usan para escribir. Esa práctica recién se la conoce al final del medioevo. En el mundo antiguo no se escribían copiando sobre mesas. Por eso en esta reconstrucción del artista que les traje, lo que se ve que las mesas están usadas para otro propósito, como los rollos, como les presenté, el de Isaías tiene 7 metros. Se imaginan que no hay un animal con 7 metros de piel. Son pieles de varios animales. Y entonces se van escribiendo distintas secciones y luego hay que coserlos. Y entonces para eso se necesita también una mesa de trabajo. Y eso es lo que aparece aquí el artista. Y aquí aparece el escriba, como ven, no sentado en un banco sobre mesa, sino sentado en cuclillas. Cualquiera de ustedes, si han visto imágenes, por ejemplo, de escribas egipcios, siempre aparecen sentados cuando el papiro lo tiene sobre sus rodillas. Hasta, por ejemplo, los judíos yemenitas, la tradición de los sofrim, de los escribas de la Torá, es escribirlo en el suelo. Así se escribe. Esa es la tradición. Por eso aparece aquí sentado en cuclillas. Y luego lo que cree De Vaux, que en esas habitaciones también pueden haber funcionado como biblioteca. ¿Qué otra cosa tiene Qumran? Qumran tiene un muy desarrollado sistema de aguas que cruza Qumran del noroeste al sureste. Ocupa el 17% de la sección de los edificios. Es un porcentaje muy grande. Piensen que estamos en un lugar desértico. Y hay 2 sistemas de piscinas, sin escalones y con escalones. Sin escalones debe haber servido para acumulación de agua. Piensen que es en pleno desierto y para sobrevivir necesitan agua. Y los escalones probablemente servían como piletas rituales, o en hebreo mikvaot. Qumran es el segundo lugar con mayor concentración de piletas rituales de purificación después de Jerusalén. Pero Jerusalén es la capital en donde está el templo de Jerusalén. Significa que es el lugar
en donde naturalmente para subir al templo se tienen que purificar. Pero acá estamos en pleno desierto. Esta pileta ritual es la segunda en tamaño en todo Israel y está en el desierto. Significa que Devó concluye que los hombres que vivieron en esa comunidad habían colocado la pureza ritual como un tema central. Y este es uno de los puntos claves también para diagnosticar el carácter de los hombres que vivieron en Qumrán. ¿Qué más encontramos en Qumrán? Acá es probablemente el artista cómo llevaba a cabo la práctica de la pureza ritual. En Qumrán hay una habitación que es la más extensa, ubicada al sur de los edificios. Tiene 22 metros de largo y 2,5 de ancho. Y cuando excava Devó la habitación que está al lado de esa misma, en esa habitación excava y encuentra 1.200 piezas de cerámica. Platos, vasos, jarrones. Fíjese, así los encontraron. Es la imagen original. Lo que llevó a pensar, obviamente, que los platos y vasos eran para ser utilizados en la habitación contigua. Y por eso llega Devó a la conclusión que esta habitación debe haber servido para una comunidad. Y entonces la conclusión es, no se sentaban en el mundo antiguo como lo vemos en la última escena de Da Vinci, alrededor de una mesa. Se sentaban en esteras a lo largo de la habitación. Se ha calculado, por ejemplo, cuánta gente puede haber entrado. Y se llegó al número entre 40 los minimalistas a 120 los maximalistas. No son miles, es un grupo pequeño. Y como ven, también la cerámica es una cerámica muy simple. No está coloreada, no tiene ningún tipo de dibujo. Muy diferente a la cerámica utilizada, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, que era donde vivía la aristocracia. En Qumrán hay un gran cementerio. Es el más grande hallado en Israel. En el último censo llevado a cabo entre 1999 y 2000 se ubicaron 1.200 tumbas. Ahora, lo que tiene de particular el cementerio de Qumrán, que es un cementerio organizado en filas, donde cada tumba está señalada por un montículo de piedras, y cuando excavó Devó de manera casual, alrededor de unas 20 y algo, vio que siempre siguen un mismo patrón. Tienen una profundidad en forma de L de unos 2 metros. El cuerpo está ubicado en posición de cúbito dorsal, es decir, sobre la espalda, y siempre el rostro dirigiéndose hacia el norte. Las tumbas también están tapiadas por lajas de piedra, probablemente porque tiene que ver con el concepto de impureza. Para nosotros el concepto de impureza es un concepto abstracto, pero en el mundo antiguo lo veían como algo muy concreto, que es como una potencia demoníaca que sale de la persona. Y por eso la piedra era visto como un material que podía impedir la salida de esas fuerzas demoníacas. Ahora, también en Qumrán se encontraron objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, este es un plato de piedra de hace 2000 años, que solo por la sequedad del lugar se permite precisamente la existencia de estos objetos. Acá tenemos una lámpara de aceite con la mecha original. No conozco ningún otro caso en donde se encontró la mecha. Acá hay peines, y como ven, peines que servían para despiojar, y encontraron con piojos. Por eso siempre le digo a mis hijos que de alguna vez por ahí los piojos de ellos van a estar en el Museo de Israel en exhibición. Por lo menos si se ríen, entiendo que todavía están despiertos a esta hora. Ahora, ¿y qué más se encontró? Se encontró, por ejemplo, objetos de piedra. Los objetos de piedra son objetos que en la práctica judía de esos años, la piedra, a diferencia de la cerámica, cuando entraba en contacto con impureza, pueden volver a ser reutilizados si uno, por ejemplo, los sumerge en agua. Y probablemente este tipo de vasos servían para la práctica del lavado de manos ritual, que hasta hoy en día los judíos lo practican antes de las comidas. Luego encontraron restos de textiles, de esteras,
Encontramos también material o objetos, artefactos hechos de metal. Este es el resto de una tijera de esquilar, estas de hoces, este es el resto de una pala. Aquí encontraron dátiles quemados, probablemente para la producción de vino o de miel a partir de los dátiles. Ahora, Devos llegó a la conclusión que si en una cueva se encontraron tantos rollos, y hay tantas cuevas en Qumrán, probablemente en otras cuevas haya también rollos. El gran problema que tuvo Devos es que los beduinos llegaron a la misma conclusión. Y entonces comienza una carrera alocada entre beduinos y arqueólogos. ¿Quién llega primero a encontrar rollos del Mar Muerto? Y ya pueden imaginar quién ganó la carrera. Los beduinos. Ellos conocen la geografía, ellos les resulta mucho más fácil subir a las cuevas en un territorio tan escarpado. Y así finalmente se fueron hallando las cuevas y por supuesto la numeración va de acuerdo al orden de descubrimiento. La cueva número 4, que se encuentra por sobre el Wadi Qumrán, que es el lecho del río seco de Qumrán, y aquí sobre la meseta están los edificios, está frente misma, y esta es la entrada original. Y si ustedes se preguntan, ¿pero cómo hacían para subir? No hacían snapping, ¿sí? Lo que sucede es que el terreno fue cambiando después de 2000 años y probablemente la subida era mucho más fácil. No lo ven en esta foto, pero del otro lado hay restos de escaleras que hoy ya también se colapsaron, pero subían por escaleras. Solo en esa cueva, que tiene 2 habitaciones, 4A y 4B, hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. 15.000 fragmentos. Como ven, es una masa enorme de material. Cuando, luego de ser reconstruidos, obtuvieron aproximadamente unos 550 manuscritos. Y así hoy tenemos una situación en donde el 90% de los materiales están escritos en hebreo, utilizando distintas grafías, un 8% en arameo y un 1% al 3% en griego. Fíjense, este es el resto de fragmentos en arameo. Este es un manuscrito. Como ven, es un rompecabezas, ¿no? Un investigador llamó a este descubrimiento el mayor rompecabezas de la historia de la humanidad. Y les dije que hay en griego, fíjense en este griego, este es un resto de papiro de la cueva número 4, así se anota un rollo del Mar Muerto. Como la mayoría, el 80% está escrito en cuero de animal, eso no se anota. La minoría es en papiro, entonces se anota PAP, papyrus, 4 es el número de la cueva, Q es Qumrán, el nombre del libro, en este caso los 70, la Septuaginta, la traducción griega, LEV es la abreviatura del Levítico, el tercero el Pentateuco de Moisés, y este es el manuscrito B. Pero además es un manuscrito muy famoso por la forma. ¿Se parece a qué? Al Estado de Israel, ¿sí? Ahora, pero hay un rollo que no está escrito ni en cuero de animal ni en papiro, está escrito en cobre, y por eso se lo llama el rollo del cobre. Hallado en la cueva número 3, en esta cueva se hallan 2 secciones del mismo manuscrito, no son 2, son 2 partes del mismo. Tardaron 3 años en llegar a la conclusión de cómo se puede desenrollar un rollo escrito en cobre porque temían que se pulverizara. Finalmente fue abierto en la Universidad de Manchester y lo que hicieron es serrucharlo. Así está hoy el original en el Museo Arqueológico de Amán en Jordania. El manuscrito es excepcional no solo por su material, sino también por su contenido. Está escrito en hebreo, pero en hebreo tardío, de fines del siglo I de nuestra era. Y además también el contenido. El manuscrito cuenta sobre 64 sitios en el área de Jerusalén y el desierto de Judea, donde se escondieron tesoros de oro y plata. Si no fuera cierto, dirían que es una historia a lo Indiana Jones.
Y la pregunta es, ¿qué origen tienen estos materiales? Si acaso es un texto fantástico que simplemente imagina hablar de tesoros que nunca existieron, pero entonces ¿por qué alguien se va a tomar el trabajo de escribirlo en plancha de cobre? Para eso, si ya quiere mentir, que lo hagan algo más fácil, ¿no? En papiro o en terracota. Otros creyeron que por ahí se habla de tesoros de la propia comunidad. Y una tercera, que es probablemente la línea que muchos investigadores hoy creen, que los tesoros eran ciertos y hacían referencia a los tesoros del Templo de Jerusalén. ¿Se imaginan si llegamos a encontrar esos tesoros? De todas maneras, la última cueva fue la cueva número 11, en 1956. Los primeros allá por el 46-47, el resto en el 56. Y el manuscrito más famoso de esa cueva es el rollo del templo. Este rollo, que es el más extenso de todos los hallados en Qumrán, tiene más de 8 metros. El hallado y probablemente tuvo originalmente 9 metros, escrito en hebreo. La copia es una copia de la época herodiana, de Herodes el Grande, pero probablemente sea una copia de un original que no tenemos, escrito en el siglo II antes de nuestra era, escrito en la época de los Macabeos. Fue publicada en 1977 por Yigael Yadin, en una fantástica edición. Todavía no había computadoras en esos años. Y lo llama el rollo del templo porque buena parte del documento habla de un templo ideal. Y el que habla y el que describe ese templo ideal es Dios mismo, es Yahvé. Ya en sí mismo este texto, que no lo conocíamos, plantea interrogantes muy importantes como ser, ¿qué creía que estaba haciendo el autor cuando escribía ese texto? ¿Acaso el objetivo era engañar al pueblo, poniendo en palabras de Dios lo que él estaba escribiendo? ¿Y qué escribía? El texto fundamentalmente habla de cuestiones legales, legales que tienen que ver con regulaciones de la Torá, en algunos casos proponiendo soluciones a contradicciones que tiene el texto del Pentateuco de Moisés. ¿O acaso realmente él creía que el texto era un texto revelado y los judíos que leían este texto probablemente lo vieron como una nueva Torá? ¿Qué significa una nueva Torá? ¿Acaso los judíos no creen que hay una Torá, la única Torá que son los 5 libros de Moisés entregados en el monte Sinaí? ¿O en realidad descubrimientos como este y sobre otros que vamos a hablar nos obliga a repensar las categorías que nosotros usamos cuando pensamos en el judaísmo antiguo? Acá quiero hacer una pequeña salvedad. En un seminario como este, cuando no tengo un semestre, no puedo entrar en todos los pruritos académicos. Pero quiero una cosa dejar clara, que es que Qumrán nos obliga a repensar los parámetros y paradigmas mentales de la manera en que nosotros tenemos que ver el mundo antiguo. Porque el gran problema que tenemos los modernos es que pensamos el mundo antiguo con las categorías nuestras. Es cierto que eran hombres como nosotros, pero el mundo lo veían diferente. Y es un gran error cuando nosotros usamos categorías del mundo moderno, viéndolas como naturales, cuando estamos hablando de hombres que viven en otra realidad, hace 2000 años atrás. Y en nuestro tema, por ejemplo, nosotros pensamos en categorías canónicas. Nosotros entendemos que hay un solo texto, que es el texto revelado, y esa es la palabra de Dios. Y ese texto es intocable. Nadie se le va a ocurrir modificar el texto de la Torá. Hasta el final de los siglos vamos a seguir leyendo el texto, incluso cuando sabemos que el texto tiene un error. Porque ese es el texto divino. En el mundo antiguo veían de manera diferente los textos. Nosotros hoy sabemos, por ejemplo, que los antiguos consideran sagrado un libro, pero no necesariamente el texto del libro. Y por eso, entre los rollos del Mar Muerto encontramos diferencias textuales, como las que mencioné antes del libro de Isaías. Ahora, en total, en Qumrán se hallaron en 11 cuevas manuscritos. Pero no todas las cuevas tienen las mismas características. Por ejemplo, en la cueva número 1 y en la cueva número 4
se hallaron textos relativamente antiguos. Hoy los podemos datar no solamente usando la ciencia de la palografía, que es el uso de escritura antigua, sino también el uso de carbono 14 o la técnica moderna de masa de aceleración, que con unos pocos miligramos nos permite una datación muy próxima al momento en que el cuero del animal, es decir, el animal dejó de vivir. La base del carbono 14 es la medición de la presencia de un isótopo que deja de crecer en el momento que el animal murió, y todo cuerpo orgánico tiene ese isótopo, y empieza a desaparecer de una manera gradual, y se puede calcular el grado de pérdida de ese isótopo, y en función de eso poder llegar a en qué momento el animal murió. Eso no significa que el texto fue escrito en ese momento, pero probablemente es de esa época. Y por eso sabemos que en la cueva número 1 y la cueva número 4 tiene materiales relativamente muy antiguos. La cueva número 7, por ejemplo, todos los manuscritos hallados en la cueva número 7 están escritos en griego. Cosa que llama la atención, porque esa cueva específicamente tiene manuscritos solamente en griego. Es decir, que en la investigación moderna comenzaron a hacerse preguntas si todas las cuevas tenían el mismo propósito. O formulando de otra manera, ¿cómo llegaron los rollos a las cuevas? Si acaso los rollos llegaron porque, como se imaginaba Deveau en su momento, y algunos incluso hoy lo creen, cuando llegan las noticias que están llegando a los romanos, y estamos hablando del verano del 68, sabemos por Flavio Josefo que las tropas de Vespasiano, el general Vespasiano, que luego habrá de ser emperador de Roma, iniciando la familia de los Flavianos, está llegando a Jericó en el verano del 68. Cuando llegan esas noticias, entonces se imaginaban que lo que hicieron la comunidad de Qumrán es esconder los manuscritos en las cuevas. Y así explicaban la presencia de manuscritos en cuevas. Hoy, por ejemplo, empiezan a utilizar distintos modelos, entendiendo que las cuevas servían para distintos propósitos. Algunas por ahí como depósito o gnizá, probablemente así la cueva número 1 o la cueva número 4. La número 4 puede haber funcionado por ahí como un tipo de depósito o biblioteca. Pero, por ejemplo, en la cueva número 7, en donde se hallaron todos escritos en griego, probablemente era para alguien que vivía en esa cueva y lo que leía y la lengua que dominaba era el griego. Por eso tenía todo en griego. Como sea, hoy el modelo es un modelo mucho más complejo. Ahora, en general, esta es la manera que hay que ver todos los materiales. Y cuando digo todos, es cerca de 1000 manuscritos. Los más antiguos datan de mediados del siglo III antes de nuestra era, alrededor del 250. Y los más modernos de mediados del siglo I. Fíjense la división. Hay un 25% de material bíblico. Se encontró en Qumrán copias de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther, y tampoco hay copia del libro de Nehemías. Pero Nehemías era un libro que estaba junto con el libro de Esdras, que se consideraba un libro, y de Esdras sí tenemos esa sección. Como los manuscritos son todos incompletos, puede ser que se haya perdido. El único manuscrito completo de los 220, 230, es el libro de Isaías de la cueva número 1. ¿Se acuerdan el primero que mostré? Es el único completo. Y les voy a contar una historia en Israel. Un día estaba comentando sobre los rollos, y ahí por supuesto hay un mercado de antigüedades de los rollos. Y hace un tiempo atrás, unos 2 años atrás, un pequeño fragmento de 1 centímetro cuadrado, con la letra A, Aleph, una universidad en los Estados Unidos, Azusa University, pagó $2 millones. Cuando conté eso a mis alumnos, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuántos centímetros tiene el libro de Isaías? Ya estaban haciendo el cálculo a ver cuánto se podía vender. Es decir, el libro de Isaías, en general, es entre los libros encontrados en Qumrán, es uno de los libros más populares, porque hay varios
copias de un mismo libro. Por ejemplo, de Salmos hay 37 copias. Del libro de Deuteronomio hay 30 copias. Y de Isaías hay 21 copias. Es el profeta más citado en los rollos del Mar Muerto. Lo que significa que el profeta Isaías era considerado un profeta central para el judaísmo qumranita. Y sobre ese punto ya volveremos a hablar precisamente en el contexto del Nuevo Testamento. Pero además de eso hay un 27% de lo que llamamos Common Judaism, es decir, literatura judía que hallamos entre los rollos del Mar Muerto, pero que formaba parte de la literatura general del pueblo de Israel de esos años. ¿Con eso qué significa? Encontramos, por ejemplo, libros que los conocíamos, pero solamente por traducciones, secundarias o terciarias. Por ejemplo, hay un libro que nos llegó como apócrifo para los judíos y protestantes, pero deuterocanónico para los católicos, que es llamado el libro de Tobit. Es una historia, una novela probablemente de la época persa, que la conocíamos en griego o en traducciones a partir del griego, mientras que en Qumran hallamos el libro de Tobit en 5 manuscritos, 4 en arameo y 1 en hebreo. Probablemente el hebreo sea el original, pero de todas maneras lo que significa que encontramos la versión semítica de un libro que lo conocíamos en griego. Otro libro, por ejemplo, muy importante en el judaísmo del Segundo Templo es el libro de los Jubileos. El libro de Jubileos que lo conocemos en versión completa en Ge'ez, en etíope clásico, y es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía. En Qumran encontramos 15 manuscritos de los Jubileos en hebreo del segundo siglo antes de nuestra era. Es decir, no solamente tenemos una copia antigua de un libro bíblico, sino que tenemos libros que encontramos la versión original de ese libro, que lo conocemos en traducción. Además de eso, como fue el ejemplo del apócrifo del Génesis, encontramos en Qumran libros que no conocíamos de su existencia. Y así tenemos, por ejemplo, material litúrgico, como 300 oraciones en Qumran. Tenemos material de calendario, material astronómico, rollos que hablan del final de los tiempos, materiales escatológicos. Tenemos exorcismos en Qumran. Si alguno tiene problema con un jefe o una suegra, Qumran también les puede ayudar. Es decir, que Qumran nos aporta materiales que no conocíamos hasta ahora. No sabíamos de la riqueza del judaísmo de esos años, porque en última instancia la historia se escribe a partir de las fuentes. Y tenemos un 37% de material sectario. Es decir, materiales que pueden ser atribuidos, como dije, a un grupo o movimiento responsable de estos textos. Y aquí quiero hacer una mínima reflexión sobre esa mención que hice. ¿Quiénes son los hombres que se esconden detrás de los rollos del Mar Muerto? Generalmente van a ver que es muy común hablar de los esenios de Qumran. Solamente les hago una salvedad, el término esenio no aparece en ningún rollo del Mar Muerto. El término esenio lo conocemos solamente en griego y en latín. Esenoi o esaioi en griego o eseni en latín. Y de ahí viene, por supuesto, esenio en el español o en las lenguas modernas. En los rollos del Mar Muerto, la comunidad usa distintas terminologías. Una de ellas se llama el Yahad, es decir, la comunidad en hebreo. Tiene también el apelativo de los hijos de la luz. Y todos sus enemigos, judíos y no judíos por igual, son los hijos de la sombra. También se los llaman los pobres, los humildes, los hijos de Sadoc, pero no aparece el término esenios. Hay un investigador, profesor Goranson, que él cree por ahí un eco o una desvirtuación del término en lengua latina y griega esenios en la expresión que aparece en el comentario del Habacuc. Hay una expresión donde la comunidad se autodenomina Osei Torah, es decir, los que cumplen o los que hacen o los que guardan la Torá.
¿sí? Osei Torah. Y el plural de Osei es Osin. Y entonces algunos entienden que por ahí ese término luego se desvirtuó y se transformó en el esenios, ¿sí? En la literatura clásica. Pero otra vez no son más que hipótesis de los investigadores. No tenemos esa terminología. Lo que llama la atención además es que los esenios bajo ese nombre no aparecen mencionados en otras fuentes, no aparecen mencionados en el Nuevo Testamento, tampoco en la literatura apócrifa y pseudoepigráfica judía. No aparece, por ejemplo, en la literatura rabínica. Sí aparece en fuentes tardías de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, en Hipólito de Roma. Pero no aparece, digamos, en la literatura de la época, a excepción de esas tres fuentes. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no aparece? O incluso si los hombres de Qumrán son o no son esenios. No es algo tan obvio. Humildemente creo, como la buena parte de los investigadores, que debe haber algún tipo de relación entre ellos, y específicamente una fuente excepcional para el argumento es Plinio el Viejo, porque Plinio es el único de las tres fuentes clásicas en donde dice que esenios vivían en la costa occidental del Mar Muerto, y es ahí donde se encuentra Qumrán. Y él es un historiador, geógrafo del siglo I de esa época, no es un monje medieval. Por lo tanto, el argumento sigue siendo importante, a pesar que también esa fuente tiene problemas. Ahora, pero no solamente en Qumrán se hallaron manuscritos. Qumrán es el lugar más famoso, el lugar donde se encontró la mayor variedad de materiales, pero también en el norte de Qumrán, en Wadi Dalia, se encontraron papiros legales samaritanos del siglo IV, es decir, el comienzo del reino helenístico en la tierra de Israel. En el sur de Qumrán se encontraron materiales, por ejemplo, en Nahal Hever, en Wadi Murabat, que son materiales de fines de la época del siglo I y comienzo II, que tienen que ver con la revuelta judía encabezada por Bar Kokhba, el líder de la revuelta judía contra los romanos entre 132 y 135. Y luego en Masada también se encontraron manuscritos del fin del siglo I. Pero no hay como Qumrán. No hay ningún lugar en donde tantos materiales, con tanta riqueza textual, con tanta variedad, se encuentra en las proximidades de Qumrán. La cueva más alejada de Qumrán está a solo 2 kilómetros. Es decir, es el mismo área. Y la pregunta es, ¿por qué justo esos materiales están ubicados en ese punto específico de la tierra de Israel? Ahora, estos materiales que fueron hallados entre 1949 y 1956, en la época en que los jordanos están controlando esa zona, fueron llevados a este museo, el Museo Rockefeller, que es uno de los museos, de los primeros museos en la tierra de Israel, construido por los británicos en la época del mandato británico en la década del 30. Y en la década del 50, DeVoe nombra una comisión internacional compuesta por americanos, por franceses, por alemanes, por ingleses, es decir, todas las potencias coloniales, algunos de origen católico, otros de origen protestante, agnósticos, pero no hay ningún judío. Es decir, que ahora el tema de los rollos y la investigación tiene que ver también con el tema del conflicto árabe-israelí, que está siempre en esa región, hasta hoy en día. Y entonces comienzan a trabajar en los miles de los manuscritos. Fíjense, esta es una habitación que hoy ya no existe en Rockefeller. La tapiaron y ahora tienen... Era una habitación muy grande y la llamaron The Scrollery, es decir, la habitación de los rollos. Y ven acá los investigadores, fíjense cómo recibían los textos. Los recibían incluso en cajas de cigarrillos. Cada fragmento tenía que ser limpiado, descifrado, fotografiado con lo que en esa época usaban la técnica de infrarroja. Hoy, por supuesto, ya las técnicas son mucho más sofisticadas, pero eso es lo que tenían. Y tienen además que comenzar a descifrar. Y fíjense, acá están armando el puzzle. ¿Lo ven? Ahora, quiero que entiendan qué significa ser un investigador de rollos del Mar Muerto. Si uno toma un pequeño fragmento y llega a leer las palabras "y en un principio Dios creó", bueno, uno sabe que está traduciendo o descifrando
el primer versículo del libro del Génesis, del Pentateuco de Moisés. Y como en un puzzle, como en un rompecabezas, uno sabe dónde va la pieza, ¿no? Ahora, quiero que piensen, cuando él tiene en sus manos un texto que luego descifrarlo resulta ser que nunca lo vio antes, ¿cómo puede reconstruir un texto que no conoce? Los quiero ver a ustedes con un puzzle de 200 piezas sin modelo. Y es así como ellos tienen que trabajar. Y el trabajo que hacen es excepcional. Por ejemplo, Devoe, una de las condiciones que hizo para nombrar a los investigadores era que tenían que ser investigadores brillantes y además solteros, para no tener que pagar por familia. Y entonces llega en esa época a Israel este gran investigador que falleció hace solo 1 año y medio atrás, el gran Frank Cross Jr. Él escribió su doctorado con el gran biblista de esos años, William Foxwell Albright. Cross luego habrá sido el gran profesor en Harvard y fue el profesor de mi profesor. Significa que él es mi abuelo intelectual. Y ellos trabajan y comienzan a publicarse los rollos. El primer volumen de la serie DJD se publica en 1955 y esa serie ya está terminada. Así que no me pregunten si los rollos todavía no fueron publicados, si los secretos del Vaticano. ¿Sí? Todo eso fue la historia de el escándalo de los rollos del Mar Muerto en la década del 90, que fue el código de Da Vinci, ¿no? De esos años, que hablaba de secretos que no se querían publicar. Los materiales hoy ya están todos publicados en ediciones científicas. Recuerdan ustedes, en el septiembre del 2011, por primera vez en el mundo, 5 de los rollos que tengo en mi colección los pusimos en Google. En el 2012 la Autoridad Arqueológica de Israel colocó más de 1000 fotografías del resto de los manuscritos que están en posesión de Israel. Así que hoy no hay secretos. Eso no significa que entendamos todo lo que está escrito. Pero por lo menos también sentados en Santiago o en cualquier otra, en Valparaíso, basta con tener computadoras, se comunican con Google y pueden ver los manuscritos en imágenes de 1200 megapíxeles. Aunque tengan los rollos frente a los ojos, no lo ven con esa calidad. Pero ahora les quiero comentar algo, porque hasta ahora les conté la historia del descubrimiento de los rollos, pero me disculpo, también les mentí. Porque dije que los primeros rollos fueron encontrados por beduinos. Y hoy sabemos que en realidad no es cierto eso. Porque entre rollos, tenemos que volver a algo que yo mencioné, que es la Genizá del Cairo, fines del siglo XIX. Es el mayor descubrimiento de literatura judía. Se encontraron cerca de 1 millón de páginas, folio de material medieval, en distintas lenguas, en árabe, en árabe judío, en hebreo, en arameo, en latín, que eran materiales que tenían los judíos. Y una práctica judía es que un rollo de la Torá o Pentateuco, que ya no es usable, que no se puede seguir leyendo en la sinagoga, ¿qué se hace con un rollo de la Torá? No se lo tira, no se lo quema, se lo entierra en el cementerio o se lo coloca en una habitación. Y esa habitación se llama la Genizá, que es el lugar en donde se esconden esos textos. Y en la Genizá del Cairo, en esa sinagoga, durante siglos los judíos, cuando los libros escritos en la lengua sagrada de Israel, o que tenían material religioso, simplemente porque eran antiguos, lo que hacían es los tiraban en esa habitación. Y a fines del siglo XIX, una historia que también es a lo Indiana Jones. 2 turistas escocesas estaban en el Cairo. ¿Y qué hacen los turistas? Van siempre al mercado árabe y le venden un fragmento y el vendedor le dice que es un texto antiguo. Y por supuesto compraron, pero no sabían de qué se trataba. Y una de estas turistas tenía un amigo, y ese amigo era el bibliotecario de la Universidad de Cambridge, uno de los grandes sabios del mundo judío, fines del siglo XIX y comienzos del XX, Solomon Schechter. Y Solomon Schechter recibe ese texto y se da cuenta que lo que tiene en sus manos es la versión en hebreo de un libro que lo conocíamos solo en griego o a partir del griego, que es el Eclesiástico o la sabiduría del Ben Sirá.
Ojalá nosotros, ¿no?, pudiéramos recibir el texto y saber qué es la traducción. Y entonces le pregunta dónde lo consiguió. Entonces le cuenta la historia. Él llega a Egipto, llega al lugar de donde habían sacado esos manuscritos y luego trae en cajones miles de páginas, y esta es la Genizá del Cairo, que la mayor colección de la Genizá, no es la única, se encuentra en la Universidad de Cambridge. Y esta es la famosa foto donde Solomon Schechter está trabajando con los materiales. Comienzan a clasificarlos y encuentra 2 manuscritos del siglo X y del siglo XII, que los publica en 1910 y los llama fragmentos de una obra sadoquita. Como dije, el material físico es medieval, ¿sí? Lo que publica es este texto y lo llama el documento de Damasco. Y llega a la conclusión que ese texto es una versión medieval de un texto u obra perdida de la época del Segundo Templo 1000 años antes. Bueno, como ustedes bien saben, los investigadores tenemos mucha imaginación. Porque lo que tiene es un texto medieval. Sugerir que realmente el texto es una traducción o es una copia de un texto antiguo, ¿quién lo puede saber? Y por supuesto también fue muy criticado. Y este es uno de los pocos casos que conozco en donde con absoluta certeza sabemos que tuvo razón. Porque después, ya fallecido, muchos años después, entre los famosos rollos del Mar Muerto, encuentran restos de este documento de hace 2000 años. Este es un fragmento, el 4Q 271, de fines del primer siglo antes de nuestra era, que es una copia del documento de Damasco, medieval. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llegó al Cairo? ¿Cuándo fue copiado? Empiezan a entender que recién entonces vemos que los primeros rollos del Mar Muerto ya habían sido publicados por Schechter, solo que no lo sabíamos. Y entonces se acordaron de una tradición que aparece en una carta del patriarca nestoriano Timoteo I de Seleucia en el siglo IX, que cuenta lo siguiente: el perro de un árabe de casa entró en una cueva y no salió, y su amo le siguió y se encontró una vivienda dentro de las rocas en las que había muchos libros. El cazador fue a Jerusalén e informó a los judíos, y entraron multitudes y encontraron libros del Antiguo Testamento y otros en escritura hebrea. Significa que este texto nos testimonia que ya se encontraron rollos del Mar Muerto en el siglo IX. Y luego hay una tradición que la conocemos en la obra de Orígenes de Cesarea, el gran padre de la iglesia del siglo III, corroborada por una tradición en la obra de Eusebio de Cesarea, el historiador de la iglesia, de la historia eclesiástica del siglo IV, donde dice que utilizó un rollo encontrado en un jarro de Jericó para la exapla. Significa que hay rollos que ya están dando vuelta en la segunda mitad del primer milenio, 1000 años antes del descubrimiento moderno de los rollos. Lo que ya transforma el tema, como ven, en fascinante. Ahora, pero hay otra cosa que todavía no les conté. Ustedes recuerdan que hablamos de los rollos que fueron publicados, pero dejamos 4 rollos en una caja fuerte en los Estados Unidos. Y la historia es tan fascinante que el 1 de junio de 1954, Atanasio Samuel cree que es el momento de venderlos. ¿Y qué hace? Pone un aviso en el diario. Como ven, no tengo que esforzarme para hacerlos reír. Porque es casi imposible de creer que sea cierta la historia. En el Wall Street Journal del 1 de junio de 1954, bajo la categoría misceláneos para la venta, se imaginan que el diario no tiene una sección rollo del Mar Muerto. Es más, cuando veo esta foto, recuerdo uno de los tangos clásicos argentinos, y solamente aquí
o en América Latina puedo contar esto. Nunca lo puedo hacer en los Estados Unidos porque les tengo que explicar qué es un tango. Es el tango cambalache. ¿Y por qué les digo? Porque hay una frase que siempre me emociona por la suprema inteligencia de Discépolo, cuando dice que se encuentra una Biblia con el calefón, ¿no? Es el mundo de cambalache, donde todo es posible, ¿no? Lo bueno con lo malo. Fíjense, se vende rollos del Mar Muerto y dice Ideal for Brokers, Real Estate, venden un yachta, ¿sí? Un yate, y venden rollos, es lo mismo. 4 rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan de por lo menos del 200 antes de la era común, están a la venta. Y eso sería un regalo ideal, es absolutamente ideal, se los recomiendo. Nadie debe creer que esto es un encuentro académico. Siempre uno imagina que lo académico tiene que ser sólido, ¿no? Denso. Ya vamos a llegar a las partes más difíciles. A una institución o una educacional o religiosa por un individuo o grupo. Ahora, esta historia es tan fascinante que ese día, el 1 de junio de 1954, se encuentra en Washington y Gael Yadin. El padre había fallecido un año antes, en 1953. Y le había contado que alguna vez hubo 4 rollos en Jerusalén que quiso comprar y no pudo. Y le parecía enorme casualidad que estos ahora sean 4 rollos. Ahora, el gran problema que tenía era 2. Una, que pide $1 millón, es una fortuna. Y 2, era claro que un árabe cristiano no se lo vendería a un judío y a un israelí en el contexto del conflicto árabe-israelí. Significa que ahora tiene que conseguir que haya un agente por interpósita persona, que luego habrá de ser el gran investigador Harry Orlinsky, profesor en el Hebrew College de Cincinnati. Empiezan a hacer las negociaciones. Yadin tiene que conseguir rápido el dinero. Consigue $150,000 de un filántropo de New York, Samuel Gottesman, que todavía no sabe, como siempre pasa, que también va a donar el santuario del libro. Siempre pasa, ¿sí? Una vez que encuentran un donante, no lo dejan. Y $100,000 consigue en préstamo del naciente Estado de Israel. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Estamos en la década del 50. El Estado de Israel, un Estado joven, pobre, está recibiendo a los inmigrantes que están llegando de los países árabes. Destinar $100,000 para comprar manuscritos no es algo que hay que tomar como algo obvio. Y era porque realmente el moderno Estado de Israel se veía el heredero espiritual de la nación. Y por eso estaba dispuesto a hacer cualquier esfuerzo para recuperar libros que le pertenecen al pueblo de Israel y que el moderno Estado de Israel es el heredero de la nación. Y finalmente, como siempre sucede en el Oriente, empiezan con $1 millón, llegaron a $250,000. Si alguno tuvo la experiencia en el mercado árabe, ¿no? Empiezan con 100, bajan a 10 y todavía sigue ganando el 3,000%, ¿no? Y compra los rollos y se fija ahí un antecedente hasta hoy en día. Cuando los envían de regreso a Israel, nunca los rollos del Mar Muerto viajan juntos. Porque se puede reemplazar a la persona, pero no se puede reemplazar un rollo. Por eso siempre cuando parte de mi trabajo, además de tener que hablar sobre los rollos, enseñar, exhibirlos, también a veces tengo que viajar con rollos. ¿Se imaginan cuando hay una exhibición? No los mandamos por fax. El rollo viaja físicamente, ¿sí? Ahora, ¿se imaginan que es una enorme responsabilidad viajar con rollo del Mar Muerto, no? Pero hay una pequeña ventaja, viajan solo en business. Los rollos además tienen su propio asiento. Y como me dijo un amigo mío cuando le conté, dice, pero los rollos no comen. Tengo doble porción, ¿no? Los rollos entonces llegan a Israel y por primera vez en la historia de Israel los rollos están en exhibición en 1955 en el Senado de la Universidad Hebrea. Los que conocen Israel es en el edificio de Terra Santa, en el centro de la ciudad. Acá lo ven al entonces presidente del Estado de Israel, Ben Tzvi. Y nace la idea de exhibir de manera continua los rollos en una exhibición permanente. Y entonces en esos años se está construyendo el segundo campo de la Universidad Hebrea en Givat Ram,
es el lugar en donde están las instituciones centrales del Estado, porque en esos días están construyendo el Estado de Israel, literalmente. Y los que conocen Givat Ram, ¿cuál es el edificio más importante de Givat Ram? Si fueran los israelíes me hubieran dicho está la Biblioteca Nacional. Pero en realidad el más importante en razón es donde está el restaurante. ¿Sí? Que está acá. Hay un edificio donde está el restaurante. Y cuando uno baja hacia donde hoy está el restaurante, había una pequeña habitación y el 29 de julio de 1957 se inaugura la primera exhibición permanente de los rollos y el primer curador fue Yigael Yadin. Y no cualquiera puede decir que su padre compró rollos. Yadin lo podía decir y por eso aparecen acá las imágenes del padre. Y acá aparecen en exhibición los rollos, una habitación muy pequeña y quedaba claro que los rollos merecían algo mucho más adecuado. Y así nace el proyecto de mi institución que dirijo desde noviembre de 1994 y es el Santuario del Libro. Se construye en el comienzo de la década del 60 y esta institución se inaugura el 20 de abril de 1965 y es el primer ala de todo el Museo de Israel que se inaugura el 11 de mayo del 65 en el Museo Nacional. No es casualidad que en la última visita del presidente Obama, cuando vino a Israel, visitó solamente 2 instituciones en Israel. Uno, Yad Vashem, el Museo del Holocausto, que obviamente es parte del protocolo oficial. Y todo eso, no tengo que explicar aquí el significado que tiene para el moderno Israel. Y en segundo lugar, es el Santuario del Libro. Obama vino a ver los rollos del Mar Muerto. No me pregunten cómo es Obama porque lo vi por televisión. Solamente el director general, el primer ministro Netanyahu y el presidente del board, el chairman del board, que ahora está en las negociaciones con los palestinos, el Yitzhak Molho, tuvieron acceso a estar cerca del presidente americano. Pero el hecho mismo de que Obama haya venido al Santuario del Libro, como pueden imaginar, tiene un enorme significado. El Santuario del Libro es una institución emblemática en el moderno Estado de Israel. Es decir, por un lado, Yad Vashem representa la mayor tragedia del pueblo de Israel y una de las grandes catástrofes de la historia de la humanidad. Pero por otro lado también tenemos en la misma Jerusalén, con 1 kilómetro de distancia, uno de los mayores tesoros espirituales, no solo del pueblo judío, sino del mundo. Y los originales están en el Santuario del Libro.